o disminución que existe entre las dimensiones reales y las dimensiones representadas de un objeto. En efecto, para representar un objeto de grandes dimensiones, deben dividirse todas sus medidas por un factor mayor que 1, en este caso denominado escala de reducción. Y para representar objetos de pequeñas dimensiones, todas sus medidas se multiplican por un factor mayor que 1, denominado escala de ampliación. La escala a utilizar se determina entonces en función de las medidas del objeto y las medidas del papel en el cual será representado. El dibujo hecho a escala, y esto es lo más interesante, mantendrá de esta forma todas las proporciones del objeto representado y mostrará una imagen de la apariencia real del mismo. Finalmente, deben indicarse sobre el dibujo las dimensiones del objeto real y la escala en que ha sido elaborado. En la figura 4A se muestra un cuadrado de 1 centímetro de lado dibujado en sus dimensiones reales, es decir, dibujado a escala natural o escala 1:1. En la figura 4B se muestra el mismo cuadrado representado en escala 2:1, es decir, todas sus medidas están multiplicadas por un factor de 2. Y en la figura 4C se muestra el mismo cuadrado representado a escala 1:2, es decir, divididas sus medidas por 2, lo cual hace que la representación del cuadrado en este caso sea más pequeña, mientras que en la figura B la representación del cuadrado original que está en la figura A es mucho más grande. Nótese que la escala significa una relación entre las medidas del objeto del dibujo y las medidas del objeto en la realidad. Ahora bien, en la figura 5 se muestran algunos factores de escalas de reducción y de ampliación, donde podemos observar lo que son los factores de reducción y los factores de aumento, es decir, los números mediante los cuales se multiplican todas las medidas de un objeto para obtener las medidas de su representación en un cierto plano. Ahora bien, para evitar la realización de multiplicaciones o divisiones en la elaboración de un dibujo a escala, se trabaja con reglas graduadas denominadas escalas, las cuales son construidas en base a los factores de reducción o ampliación de las respectivas escalas. De esta forma, en la figura 6 se muestran algunas de estas escalas. Estas escalas nosotros en la vida real las podemos encontrar definidas en instrumentos de medición conocidos con el nombre de escalímetros, los cuales no son más que una regla o un juego de reglas que contienen simultáneamente varias escalas diferentes. Son muy comunes los escalímetros de forma triangular que contienen 6 escalas, como el mostrado en la figura número 7. Y es importante destacar lo siguiente: la escala 1, 2.100 se lee escala 1 es a 100. Y otro ejemplo es la escala 2, 2.35 se lee escala 2 es a 35. En el caso de la escala 1 es a 100, estamos hablando de una escala de reducción, ya que el cociente 1 entre 100 es menor que 1, mientras que en el caso de la escala 2 es a 35, también estamos hablando de una escala de reducción. Ahora bien, sucede que a la hora de representar un objeto, algunas veces o muchas veces se exige dicha representación en una escala que no se encuentra en el escalímetro, de tal forma que se debe construir la escala en cuestión
Entonces, en tal sentido, en esta oportunidad vamos a representar los pasos que permiten la construcción de cualquier escala. Entonces, el paso A consiste en expresar la escala como un cociente, asumiendo que se empleará una regla de graduación de centímetros para elaborarla. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos el ejemplo número 1, donde vamos a construir la escala 700 es a 30, sabiendo que las medidas del dibujo se darán en milímetros. Es importante esto último porque la escala es un factor adimensional. Sin embargo, en la vida real nosotros tenemos que tomar las medidas con un instrumento de medición y podemos tener, por ejemplo, una regla graduada en centímetros, o también la pudiéramos tener en milímetros, o bien sea en kilómetros o en cualquier unidad de longitud. Es importante tener esto en cuenta porque las escalas cuentan con lo que es una escala gráfica, y esta escala gráfica tiene que ir en las unidades que nosotros pretendemos tomar las medidas o en las unidades en las cuales nos dan la medida. Esto para evitar estar haciendo conversiones de unidades de medidas que nos den. Entonces, a la hora de construir la escala 700 es a 30, de acuerdo al inciso A, lo que hacemos es lo siguiente. Formamos el cociente 700 centímetros entre 30 centímetros. Ahora bien, el inciso B nos dice que tenemos que simplificar el numerador y el denominador a su más mínima expresión. Se busca generar un factor en el numerador y un factor en el denominador que no sea mayor de 15 centímetros, porque esos factores serán las longitudes de un triángulo que vamos a dibujar más adelante. Es un triángulo que siempre va a existir. Y como nosotros vamos a hacer nuestras mediciones con las reglas, que usualmente las reglas que nosotros manejamos están en centímetros, es por ello que buscamos que ese numerador y ese denominador involucre medidas que no sean mayores de 15 centímetros, de tal manera de que podemos trabajar con estas longitudes dentro de nuestra hoja de trabajo. Entonces observamos que el cociente 700 centímetros entre 30 centímetros nosotros lo podemos simplificar como se encuentra allí expresado. ¿Por qué? Porque 7 centímetros por 100 es equivalente a 700 centímetros, mientras que 3 centímetros por 10 es equivalente a 30 centímetros. Entonces noten que el factor de la izquierda nos queda con medidas que vamos a usar para generar un triángulo más adelante y que son medidas manejables, es decir, menores a 15 centímetros. Así tenemos que el numerador tenemos 7 centímetros, mientras que en el denominador tenemos 3 centímetros. Ahora bien, el inciso C nos dice que debemos buscar que el factor obtenido luego de la simplificación tenga en su numerador exclusivamente un número 1 y en su denominador el número equivalente que permita que no se altere el cociente, es decir, el factor de escala general. Entonces, podemos ver a mano derecha en el inciso C cómo se realiza ese proceso de simplificación. Así tenemos que, por ejemplo, vamos a obtener 7 centímetros entre 3 centímetros por 10 entre 1. Si simplificamos 100 entre 10, porque 100 entre 10 es lo mismo que decir 10 entre 1. Es dividir entre 10 el numerador y dividir entre 10 el denominador. Y seguimos avanzando. Pero ¿qué pasa? El factor que tenemos al lado derecho es 10 entre 1. Y el método nos exige que en el numerador tengamos un número 1 y en este caso tenemos un número 10. ¿Cómo resolvemos este inconveniente? Bueno,
ese número 10 puede pasar al denominador como 1 entre 10. Y asimismo, 1 entre 10 es 0.1, es decir, es una división por la unidad seguida de ceros. Noten que el factor que estamos obteniendo es 1 entre 0.1 y este 0.1 está en color rojo. Esto es muy importante porque más adelante ese valor lo vamos a utilizar para multiplicar unas medidas que vamos a obtener de manera preliminar. Ahora bien, el inciso D dice que se dibuja un triángulo donde uno de sus catetos representará la medida del dibujo, es decir, el numerador, y el otro representará la medida de la realidad, es decir, el valor que tenemos en el denominador. Se determina mediante el teorema de Tales el equivalente de la unidad de la realidad o algún múltiplo de esta en el dibujo y se construye una escala gráfica preliminar. Ahora bien, ¿qué es el teorema de Tales? Simplemente es un método gráfico que nos va a permitir dividir un segmento en la cantidad de partes iguales que nosotros quisiéramos. Esto a partir de un segmento que conocemos sus divisiones. Por ejemplo, nosotros en nuestras reglas de trabajo, si nosotros tenemos 10 centímetros, esa regla nos permite dividir esos 10 centímetros en 10 partes iguales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos obtener 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente centímetros. Entonces, con lo cual tenemos un segmento con sus divisiones conocidas. Entonces, ¿cómo vamos a formar el triángulo? Lo primero que vamos a hacer es formar un sistema arbitrario con cualquier medida. Entonces, en este caso podemos dibujar una línea horizontal sobre la cual vamos a colocar las medidas del dibujo y podemos dibujar también una línea con cualquier ángulo respecto de la línea horizontal donde vamos a representar las medidas de la realidad. Por supuesto, estas líneas tienen un origen común. En el caso de nuestro ejemplo, si recordamos, tenemos el cociente 7 entre 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el dibujo va a medir 7 centímetros. Entonces, sobre la línea horizontal nosotros vamos a medir 7 centímetros, como se ve allí. Ahora bien, sobre la línea de las medidas del cateto de la realidad, nosotros vamos a medir 3 centímetros, porque eso es lo que nos arrojó el cociente anterior. Ahora bien, ¿qué es lo que exige el teorema de Tales? Que lo vamos a emplear ahora, ¿por qué? Porque el teorema de Tales nos va a permitir saber la equivalencia de cualquier medida en la realidad respecto del dibujo. Entonces fíjense que en este caso acabamos de dibujar una línea que parte de los extremos de la realidad y del extremo del dibujo. Esa línea de color verde nos está diciendo de alguna manera que 3 centímetros en la realidad son equivalentes a 7 centímetros en el dibujo. Pero para nosotros formar nuestra escala gráfica, nos interesa saber la equivalencia no de 3 centímetros en el dibujo, sino de, por ejemplo, de 1 centímetro o múltiplos de 1 centímetro, por ejemplo, de 1 centímetro o de 5 centímetros o de 10 centímetros. Es lo más usual. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? Bueno, vamos a trazar una línea paralela a la línea verde que pase por la unidad de la realidad. Allí la tenemos. Pasa por 1 centímetro y es paralela. Las dos líneas verdes son paralelas.
Ahora bien, esta línea verde nos corta a la línea horizontal, es decir, la línea donde están representadas